Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó archivar la nueva denuncia contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el caso de la violación del lacrado de las oficinas. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene? Vamos a conversarlo con el abogado constitucionalista Luciano López. Doctor López, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Joaquín? Gracias por la invitación. Este delito todos lo hemos visto. Es evidente, hay un video, la señora Rosa Venegas, que trabaja con el señor Pedro Chávarri, reveló que el propio ex fiscal de la Nación les había pedido que ingresen a la oficina. Es decir, a todas luces, acá hay un delito funcional. ¿Cómo se puede entender que el Congreso decida blindar nuevamente al ex fiscal de la Nación? Es que no se puede entender y paradójicamente solo se puede entender con una sola palabra: blindaje. No se puede entender porque no tiene respuesta jurídica, porque el sentido común nos dice cómo puede taparse algo tan evidente. Pero se puede entender, como te digo, si es que lo vemos en que es un burdo blindaje. Eso es lo que es. Ahora, ¿qué se puede hacer? Probablemente es lo que tendríamos que preguntar. Antes de entrar en materias, ¿qué significado tiene esto en términos jurídicos? ¿Qué es una acusación constitucional? Muy buena pregunta. Una acusación constitucional en realidad es un medio de protección, porque hay que entenderlo así. Los ciudadanos deben entender eso. La Constitución del Perú dice que los altos funcionarios del Estado, ¿quiénes son los altos funcionarios del Estado? Se los enumero, son 8. El presidente de la República, los congresistas de la República, los magistrados supremos, los fiscales supremos, por tanto el fiscal de la Nación, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República. Los llamados aforados. Por eso se les llama aforados. ¿Qué significa eso en castellano? Protegidos. Ajá. ¿Correcto? ¿De qué están protegidos? De que si es que alguien los quiere acusar de una infracción a la Constitución, es decir, de que vulneraron la carta que nos rige a todos, esta ley de leyes, como se le dice, en la jerga jurídica, o si es que ellos cometieron un delito en el ejercicio de su función, entonces ellos tienen esta protección. No aplica para delitos comunes. No aplica para delitos comunes. Entonces, en esos casos, ellos no se les puede denunciar en la fiscalía como podría suceder con cualquier ciudadano de a pie, sino que como tienen esa protección, primero tienen que pasar por el Parlamento. A eso se le llama acusación constitucional, porque como son unos funcionarios protegidos por su alta jerarquía estatal, entonces por eso es que tienen esa protección. Entonces, en el caso del señor Chávarri, ¿se le acusó de la comisión de este delito que es tan evidente? Sí, pero no se le podía denunciar ante la Fiscalía, sino ante el Congreso. Ahora, hay una cuestión que es importante precisar. El Tribunal Constitucional, que es nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es un órgano judicial, en su jurisprudencia, en sus fallos, dice el tribunal que sí se les puede investigar a estos aforados en la Fiscalía de la Nación en un procedimiento que se llama diligencia preliminar. ¿Qué es eso en castellano? La diligencia preliminar en realidad es como una antesala de una investigación. Ya hemos dicho que como son protegidos, solo se les puede acusar ante el Congreso. Pero el tribunal permite que se pueda hacer esta antesala ante la Fiscalía. En el caso de Chávarri se había iniciado este procedimiento. Se ha iniciado. Entonces se había ido en una vía paralela, por decirlo de alguna manera, porque se le había presentado una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es decir, en el Congreso, y la Fiscal de la Nación, la nueva, la actual. Pero luego del voto de ayer en el Congreso, ¿esta diligencia preliminar de la Fiscalía continúa? Continúa. No se ha interrumpido. Felizmente. Correcto. Pero desde el Congreso ya no se puede presentar otra acusación constitucional. Muy buena pregunta. El reglamento del Congreso, que es la norma que rige el funcionamiento de los congresistas, dice que no se puede volver a presentar una denuncia por los mismos hechos dentro del mismo periodo anual de sesiones. Para que la gente nos entienda. Como son elegidos para un quinquenio, o sea, por 5 años, entonces tienen 5 periodos anuales. ¿Correcto? ¿Que empiezan cuándo? En julio a julio. Entonces, el periodo anual 2018-2019 empezó en julio 2018 y termina ahora en julio 2019.
Entonces lo han archivado prácticamente, si te das cuenta, a la mitad del periodo. En 3 meses o 4 meses se podría presentar de nuevo. Totalmente. ¿Y quiénes pueden presentar una denuncia constitucional? El fiscal de la Nación, con lo cual entonces habría que terminar estas diligencias preliminares, o sea, esta antesala de investigación. Correcto. Cualquier congresista o la persona directamente agraviada. En este caso podría ser el procurador anticorrupción, que es el que representa al Estado frente a hechos contra la corrupción. ¿Correcto? Entonces, ellos podrían presentar la denuncia. ¿Qué creo que es lo más probable? Que como habían estas investigaciones paralelas, es decir, la denuncia que han archivado en el Parlamento y las diligencias preliminares que está realizando la fiscal de la Nación, lo más probable es que estas diligencias preliminares terminen de manera favorable y la fiscal de la Nación tenga que presentar la denuncia. Pero regresa al Congreso de nuevo el tema. Es que tiene que ir allí porque no te estoy diciendo que es protegido. Pero resulta paradójico que el Congreso, en particular este Congreso, termine siendo quien administra justicia, en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante discutir la reforma política, porque hay una serie de diseños que son inadecuados. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe del año 2012 que recomienda a los países de la región, es decir, a Latinoamérica, que eliminemos esa protección para jueces y fiscales? Por ejemplo, eso no debería existir. ¿Es algo que existe en otros países? En algunos países existen, en Latinoamérica, y hay otros que no. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos. No deberíamos tenerlo porque es una escopeta de 2 cañones, porque puede servir para amenazar jueces o fiscales, o puede servir, como en este caso, para protegerlos cuando están en algún toma y daca, como la verdad burdamente se notan leguas que suceden en este caso. Y esto es algo contemplado en la Constitución. Totalmente. No se puede cambiar por una ley en el Congreso. No se puede cambiar por una ley en el Congreso, por eso es que es importante discutirlo a nivel de reforma política. ¿Qué es la reforma política? Discutir las reformas del Estado. ¿Cómo está diseñado esto a nivel constitucional y a nivel legal? Indudablemente que necesitamos una reforma constitucional. ¿Y este punto en particular ha sido recogido por la propuesta de la Comisión Tuesta, sabe usted? Entiendo que no. Sin embargo, hay que tomar la propuesta de la Comisión Tuesta como eso, una propuesta, un punto de partida para un gran debate nacional. Yo no creo que esto deba agotarse en simplemente que los proyectos de ley que han preparado la Comisión Tuesta, 12 proyectos muy sesudos, muy bien hechos, pero que creo, en mi opinión, que deben ser el punto de partida. Creo que sería un error del presidente de frente ir y presentarlos al Congreso. Porque ¿a qué Congreso lo está presentando? ¿A este? ¿Al que blinda a Chávarri? ¿Al que ha hecho todas estas cosas en los últimos 2 años y medio? Es difícil, Lo que usted propone es sencillamente postergar estas reformas hasta lo que que tengamos yo un nuevo creo Congreso. Lo que yo creo es que deberíamos generar un gran debate nacional de carácter constitucional, que no lleguemos necesariamente a una asamblea constituyente porque, vamos, sería abrir una gran caja de Pandora. Pero lo que sí creo es que necesitamos un gran debate entre todos. ¿O acaso realmente la ciudadanía conoce su constitución? ¿Realmente saben lo que es? Históricamente nosotros tenemos 12 constituciones en las cuales son fruto todas del fusil. Las 12 no han sido fruto de golpes de Estado. Porque el nacimiento de la República es justamente por un movimiento brusco y abrupto, que es rompimiento justamente con la monarquía española. Entonces, siempre hemos tenido golpes de Estado. Un movimiento en donde nos sentemos todos a debatir estas reformas estructurales es algo que en el Perú nunca se ha hecho. Pero lo que usted manifiesta es no una nueva constitución, sino cambios a la actual. Totalmente, solamente cambiar. Yo no cambiaría para nada el modelo económico. Lo digo así, yo parto de que no debemos cambiar el modelo económico, pero sí se requieren reformas en todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Hay cosas que tienen que ser pensadas. Por ejemplo, en el tema concreto del Parlamento, la inmunidad parlamentaria, la renuncia al cargo de congresista, por ejemplo, eso es una ausencia que yo veo en la propuesta de la Comisión Tuesta. La renuncia al cargo de congresista es algo que podría solucionar el problema del transfugismo. Porque la persona que dice, por mi conciencia yo entonces ya no quiero pertenecer a este grupo parlamentario, bueno, perfecto, pero vete del escaño, porque el escaño le pertenece al partido. Y sí, me parecen muy saludables, muy ingeniosas, muy inteligentes
las propuestas de la Comisión Tuesta de, por ejemplo, hacer una verdadera democracia interna de partidos donde nosotros podamos participar. Algo que a lo mejor sucede como en los Estados Unidos, donde la gente más bien es más animosa en participar en las elecciones internas de los partidos. Y así sucesivamente. Estas reformas son cosas que debemos discutir. Y también es importante hablar de la reforma de justicia. Ya tenemos la comisión que va a seleccionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tienen, entiendo, un plazo de 90 días para la instalación, que vence, si no me equivoco, en mes y medio. ¿Es algo así? Primero es para el concurso. Para el concurso, para la para el selección. concurso para poder elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Que van a ser 7. Que van a ser 7, que por primera vez se va a hacer con un concurso público de méritos, donde el perfil se ha ajustado como para que sean personas que tienen una cierta trayectoria. Es un ensayo, habría que ver, pero no es la solución al problema. ¿Por qué creeríamos que este sistema va a ser mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, para empezar, porque estamos hablando de un concurso público. Es decir, en un concurso público de méritos vas a tener pues una evaluación en donde este sistema de las entrevistas, si bien van a estar, no van a tener el peso de las otras pruebas, ¿no? Además, por ejemplo, que te preguntan cómo se prepara el ceviche de pata. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, ese tipo de tonterías van a quedar pues relegadas o en todo caso minimizadas. Pero, y en teoría desde ese punto de vista podríamos hablar de mejores elementos, pero claro, en realidad es, vamos a decirlo claramente, es un experimento. Vamos a tener que ver qué es lo que sucede, pero esa no es el núcleo de la reforma. En realidad, hablar de una reforma del sistema de justicia involucra una serie de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, voy a ser bastante radical en el discurso, ¿realmente el monopolio de la justicia estatal debería mantenerse? Porque ¿Cuál sería la alternativa? Es que no hay ningún incentivo para poder competir. Por ejemplo, tú eres un economista, ¿qué incentivos existen para mejorar un modelo en donde solamente tiene el monopolio el Estado? Quizá probablemente aquellos que tienen que ver con no la justicia penal, no la justicia constitucional, pero a lo mejor la justicia que estamos hablando de la civil, de la comercial, probablemente deberíamos impulsar más el arbitraje como una manera de poder descongestionar y que exista una sana competencia. Porque ¿quiénes son los que más usan el sistema de justicia comercial? ¿O no son en realidad lo que llamaríamos el litigante frecuente? Aquellas organizaciones o corporaciones que están más preparadas para ese tipo de litigio. Y si te das cuenta, está subvencionado, porque que pagan unas tasas diminutas, unos cálculos que en realidad no se hacen. Quizá podríamos pensar en situaciones como esas, pensar en que, por ejemplo, debe ser una política pública seria, recoger información cualitativa. ¿A qué me refiero? ¿Quién usa? ¿Para qué usa? ¿En qué usa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién es el mayor litigante? ¿Tú sabías, por ejemplo, que el mayor litigante en la justicia constitucional es la Oficina de Normalización Previsional? Interesante. Por todos los juicios de pensiones. Claro, y tiene muchísimo sentido. Si el Estado, pues, los gobiernos pasados le echaron mano a los fondos, a los fondos de pensiones. Entonces, es increíble, la política judicial de esta oficina ha sido sancionada varias veces por el Tribunal Constitucional por mala práctica de sus procuradores. ¿Por qué? Porque buscan dilatar los procesos. Y hay un reto también que no sé cuál sería la respuesta para resolverlo, y es el de atraer al capital humano a la administración de justicia, ¿no? Jueces y fiscales. ¿Por qué en Perú los mejores abogados no consideran la administración de justicia como una posibilidad de carrera? A ver. ¿Por qué usted, por ejemplo, no se animaría a entrar al Poder Judicial o a la Fiscalía? Clima laboral. Es un espacio laboral complicado, por ejemplo, en el que tienes escasez de recursos. Quizás los sueldos han mejorado, pero eso no es lo suficiente. El material humano que tienes alrededor es un material, voy a decirlo con todas sus letras, de muy baja calidad. No ha existido una preocupación por mejorar, por incentivar, por motivar que los mejores vayan al Poder Judicial. Es un espacio propicio para la presión. Claro, porque es un superpoder. Un juez puede detener muchísimo poder, muchísimas cosas. Es un gran poder que involucra una gran responsabilidad. El problema es que el Estado nunca ha querido hacerse responsable del Poder Judicial. ¿Cree usted que en el contexto actual, con tantos temas urgentes como el de las Bambas, que seguramente va a dominar el debate de mañana,
en la presentación del Premier del Solar haya espacio para hablar de la reforma de justicia, de la reforma política, que hasta hace poco eran prioridades del gobierno, pero parece que ya no tanto. Sí, pero no solamente eso, ¿no? Sino que además las reformas que hizo un petit comité, una junta de notables que llamó el presidente, no sé si se recuerdas, el año pasado, y que en 12 días, ¿quién humanamente, Wagner, ¿no? claro, quién humanamente en 12 días puede proponer una serie de reformas estructurales que requieren un mayor nivel de maduración? ¿Usted considera que fueron propuestas trasnochadas? Para mí, en realidad, han sido simplemente salir del paso y para la foto. Pero, a ver, hace más o menos unos 15 años hubo un movimiento muy interesante, el de la Serie Jus. Sí. ¿Por qué no se ha retomado eso? Es más, cuando se hizo el informe de la Serie Jus, en el Parlamento se gestó una comisión de seguimiento y de implementación de las reformas de la Serie Jus que obviamente no llegaron a ningún buen puerto. Pero ese es el punto de partida. O sea, ¿para qué nos queremos inventar la pólvora? Pero lo que está diciendo usted es que en realidad no es que la reforma en justicia y la reforma política sean reales prioridades del presidente Vizcarra. Lo que yo creo en todo caso que no se han tomado con la seriedad que corresponden. O sea, esto no es un tema para estar haciendo sonajas y ruidos, ¿no? Es un tema para tomarlo realmente en serio, muy en serio. Porque el país, mira lo que está sucediendo. Mira, por ejemplo, lo que pasa con las bambas, o lo que sucede en realidad en el día a día con la realidad judicial. Son asuntos que todos, creo que lo único positivo que está pasando es que la gente está siendo muy sensible. Creo que la gente está dándose cuenta de la necesidad de este tipo de cosas. Y creo que el indicio que tengo para afirmar lo que digo es este ensayo del referéndum. Creo que el entusiasmo de la gente de ir a votar en el referéndum y la manera como hizo este voto cruzado, ¿no?, de justamente no aprobar la cuarta propuesta y sí la tercera, te grafica que la gente quiere participar en este gran debate público. Creo que ahí lo que motivó y generó este clima fue justamente que se habían marcado las reformas como una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, Claro. en la medida en que se ligue con el tema de corrupción, creo que sí va a haber un... Es que es ineludible que la reforma estructural, política y de justicia no esté anclada con el problema de la corrupción. Hace 30 años, 30 o 35 años, el principal problema del país era el terrorismo. Hoy el principal problema del país es la corrupción. Y la gente es muy consciente de eso. Creo que entonces la reforma política y la reforma de justicia, por eso digo, creo que el presidente no debería dejar pasar la oportunidad. Es generar un gran debate nacional en torno de eso. Pero no pues haciendo unos papeles que los presenta luego al Congreso y luego está pechando al Congreso. Yo estoy de acuerdo que el Congreso actual no es pues... Pero ¿qué se puede alguien avanzar? de Dado que confianza. este Congreso todavía lo tenemos por más de 2 años, ¿cómo puede ir avanzando el Ejecutivo? Es que creo que en realidad tendría que relanzar el acuerdo nacional. Un espacio, o sea, necesito un espacio alterno al Parlamento, pero que no sea una caja vacía, sino que sea realmente de resonancia. No estoy hablando de una constituyente porque creo que sería abrir una caja de Pandora, pero sí creo que un espacio en donde hablemos de un acuerdo nacional recargado, reload, es decir, de un mayor peso, donde entonces se sienten los representantes de los partidos políticos, del empresariado, de los microempresarios, de los estudiantes, de las universidades, de las mujeres. Y hablo de las mujeres porque en realidad sí necesitamos paridad. Y entonces exista un gran debate nacional sobre este tema. Necesitamos un acuerdo nacional con mayor vuelo. Porque si lo metemos en el debate del Congreso, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. Ellos nos han demostrado que tienen sus propios intereses. Entonces, como tú muy bien decías, todo debe articularse en función a la lucha contra la corrupción. Creo que ahí hay consenso. Va a permitir Y generar apoyo político. Y eso es lo que nos puede permitir, además a todos, que sigamos con la inquietud de querer participar en este gran debate. Y de esa manera nos preparamos además a una elección que está a la vuelta de la esquina, porque recuerda que prácticamente la campaña, ¿cuándo va a comenzar a calentar? ¿En octubre, noviembre del 2020? O sea, entonces, en realidad,
creo que este es el momento. El presidente tiene la oportunidad histórica de mover realmente este tema, pero en serio. Doctor López, le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Luciano López, abogado constitucionalista, analizando pues a la luz del nuevo blindaje a Chávarri algunas de las alternativas para mejorar la administración de justicia y en general enfocar la reforma política en el Perú. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.